Cientos de años en el futuro, en un mundo donde la globalización está auspiciada por el desarrollo tecnológico, la humanidad no ha parado de lamentarse debido a la pérdida de la información debido al paso de los siglos. La innovación y el progreso trajeron grandes beneficios, pero al costo de que en un mundo cada vez más digital, lo tradicional y lo físico se fue perdiendo por el tiempo. En esto último, los eruditos y los estudiados no han parado de lamentarse la pérdida del conocimiento, entre lo que se incluyen las verdaderas historias de personajes que, aunque no necesariamente fueron los que tuvieron más renombre en sus campos, en ese presente sus logros fueron manchados y borrados por la historia debido a la distancia. Los humanos se olvidaban los lucros de sus antepasados que ahora no eran más que un nombre. Un día, sin embargo, la comunidad científica se puso de acuerdo y, en una unión mundial, se logró construir un dispositivo que permitía volver en el tiempo a un momento y lugar deseado y preestablecido por cierto tiempo. Se escogió entonces, tomando en cuenta o en consideración cuántos posibles problemas se pudieron presentar, a una científica en específico que entrevistaría a personajes cuyas contribuciones necesitaban volver a la historia. Acordamos entonces que era esencial retomar la historia de aquellos que fueron los pioneros en la ciencia, comenzando con los primeros matemáticos griegos, continuando con una mujer del medievo y finalizando con personajes que eran de los siglos XIX y XX. Traigo aquí conmigo un traductor que me ayudará a traspasar las barreras del lenguaje. Y bueno, aquí vamos. Me encuentro en este momento en la antigua Grecia, en una fecha aproximada a 4 siglos antes de Cristo. Mi primer personaje es Pitágoras. Voy a proceder a explicarle la situación y mostrarle la información para obtener los datos que necesitamos. ¿Qué valor tiene para usted, señor Pitágoras, la atribución de uno de los teoremas más importantes de la historia de las matemáticas, denominado con su nombre, el teorema de Pitágoras? Explíquenos brevemente de qué consiste dicho teorema. Para comenzar quiero presentarme, soy Pitágoras y nací en la isla de Samos para el año 569 a.C. A mi escuela, denominada los pitagóricos, y a mi persona se le atribuyen diferentes descubrimientos. Con mi gran experiencia en cuanto al ámbito de las matemáticas, junto con mi grupo de discípulos denominados los pitagóricos, en mi honor decidí probar un nuevo teorema geométrico. Esto se debe a mi deseo de poder conseguir las armonías matemáticas. Es de gran honor para mí poder adquirir con mi propio esfuerzo un mérito de esta índole. El teorema de Pitágoras consiste en una relación fundamental de la geometría euclidiana de los tres lados de un triángulo rectángulo. Establece que el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo derecho, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. El teorema se puede describir como una ecuación que relaciona las longitudes de los lados, denominada ecuación de Pitágoras en mi honor. Aunque se considera que el entendimiento del teorema es anterior a mi época, adquiere mi nombre por tradición, atribuyendo la primera prueba registrada del teorema a mi persona. Señor Pitágoras, se dice que se le atribuyeron diferentes descubrimientos. Para usted, en el ámbito de la matemática y la geometría en general, ¿cuáles fueron, a su parecer, los descubrimientos más importantes que usted haya hecho en su vida? Con respecto a la pregunta número 2, es un honor para mí la atribución de diferentes descubrimientos en el ámbito geométrico y matemático en general. Entre los descubrimientos más importantes de mi vida se encuentran: número 1. Terneras pitagóricas, que consisten en terneras de números enteros A, B y C, que junto con mis discípulos estudié encontrando diversos resultados. Número 2. Sólidos perfectos, donde demostré que solo existen los poliedros regulares. Por último, los números figurados, en el cual encontré que un número puede ser figurado, triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, entre otros, si dicho número de guijarros se pueden acomodar formando un poliedro de lados 1, 2, 3, etc. Para mí es un placer tener una conversación tan amistosa y espero que sirva de mucha ayuda para aquellas personas que tienen interés en mi historia. Adiós. Con la información que necesitaba ya recolectada, procederé a unos siglos más adelante a un matemático que, aún en la antigua Grecia, formó grandes influencias en la geometría básica. Procederé entonces a explicarle quién soy para poder llevar a cabo la entrevista. Mi nombre es Euclides, mejor conocido como el padre de la geometría. Soy un matemático y geómetra griego y resido en la ciudad de Alejandría. Junto a un equipo de matemáticos que lidero, creamos los elementos.
Señor Euclides, ¿cuál fue su inspiración para escribir su serie de libros Los Elementos? El principal propósito para escribir los elementos fue el de establecer axiomas y postulados, los cuales ayudaran a la gente a comprender mejor la geometría, aparte del gran deseo que tengo y que la gran pasión que me da el enseñar mis conocimientos a las demás personas. ¿Cuál diría que es la razón por la que usted es considerado como el padre de la geometría? Gracias a que mis estudios sentaron las bases para un mejor entendimiento de la geometría, aparte de que es muy fácil de entender y se puede explicar a cualquier persona con conocimientos matemáticos básicos. Aparte de esto, son axiomas y postulados, los cuales les servirán a los matemáticos y geómetras de un futuro para establecer sus teorías y sus propias investigaciones. La siguiente persona es una mujer que fue ignorada por la ciencia debido a la época que vivió durante lo que denominamos como la Edad Oscura. Sus estudios en la alquimia están casi borrados y necesitaré que me explique cómo los realizó. María la Judía. Sus aportes más importantes fueron el tribicos y el querotano. ¿Podrías explicarnos un poco sobre ellos? Hola, soy María la Judía y antes de responder a sus preguntas me gustaría dar una pequeña introducción de mí. Nací en Egipto y estudié el efecto de los vapores del arsénico, mercurio y azufre junto con con algunos metales. También impregnándolos y ablandándolos con ciertos colores. Sí, efectivamente, respondiendo a su primera pregunta, mis aportes al mundo de la alquimia fueron más que todo invenciones para calentar sustancias. Entre estas estaba el tríbicos, el cual era una vasija de barro con una mantera para la condensación. También de esta sobresalían 3 tubos de cobre y un frasco de vidrio para almacenar los líquidos. También en su interior tenía una especie de gotera para recoger los residuos de la destilación. El querotaki fue el más importante de mis aportes al mundo de la alquimia, ya que este consistía en un aparato de reflujo, el cual se utilizaba para recoger vapores y calentar sustancias y era sellado herméticamente. Algunos de mis colegas afirmaban o decían que este era un aparato utilizado para reconstruir el oro en aquel entonces. También uno de los pigmentos utilizados, o bueno, que podía sintetizar a través del querotakis era una especie de pintura negra a base de sulfuro de cobre y plomo. El baño de María fue una de sus más grandes invenciones. ¿Podría explicarnos cómo fue en la antigüedad? Sí, respondiendo con su segunda pregunta, el baño que más tarde le adjudicarían el nombre de baño de María fue otra de mis invenciones para calentar sustancias. Este consistía en un baño de cenizas y arena que calentaba a otro recipiente. ¿Por qué utilizaba estos materiales? Era porque estos podían elevarse a temperaturas mayores de las del agua hervida. Muchísimas gracias. María fue desconocida más que todo por la época en que nació y por el hecho de ser mujer. El siguiente personaje es un fraile que fue desconocido en vida, pero sus leyes siguen siendo populares, a pesar de que él no se sabe casi nada. Voy a avanzar hasta el siglo XIX. Señor Méndez, ¿qué le llevó a hacer esas investigaciones a pesar de ser un fraile? ¿Fue con esas investigaciones con las que usted pudo enunciar sus famosas leyes? Bueno, pues hola, soy Gregor Johann Mendel, nací el 20 de julio de 1822. Soy un monje el cual es más conocido principalmente por establecer las leyes básicas de la herencia. Con respecto a tu primera pregunta, yo la podría contestar ya que soy una persona bastante curiosa, siempre me he esmerado en obtener una respuesta. Así que esto, sumado a mi inigualable gusto por las largas caminatas por los jardines por el bosque, se me hizo imposible el poder notar una especie de plantas con ciertas anomalías y características irregulares, lo que hizo que poco a poco fuera tomando de ellas y llevándolas al pequeño jardín que yo poseía en el monasterio. Con respecto a tu segunda pregunta, no me queda otra opción más que afirmártelo, ya que a medida de estas investigaciones estuve 5 largos años en mi pequeño jardín tratando de obtener una respuesta.
Allí pude cultivar bastantes plantas que fueron fertilizadas artificialmente y con esto pude llegar a la única conclusión de que al cruzar dos plantas con dos o más características, estas podrían generar una nueva especie totalmente estable. A pesar de que la Edad Moderna fue una época de revoluciones tecnológicas, muchos personajes cayeron en el olvido. No tendré que avanzar mucho para encontrarme con el siguiente personaje. Señor Weizmann, usted es un alemán que será recordado por la historia por ser uno de los evolucionistas más importantes. ¿Podría explicarnos en qué se basaron sus estudios? ¿Está consciente de que su trabajo será recordado en un futuro por llegar a un nivel parecido al de Charles Darwin? Soy biólogo, zoólogo y un teórico evolucionista. Mi nombre es August Weizmann y nací en Alemania en 1834. Mi doctorado se basa en la disertación sobre la síntesis del ácido hipúrico presente en el cuerpo y el organismo de los humanos. Mis primeras investigaciones, las cuales se basaban en biología, fueron publicadas y se basaron en los estudios de los dípteros, los dafnoideos y las hidromedusas. Pero lo que considero mi más grande aporte a la ciencia fue mi teoría sobre la inmortalidad del plasma germinal, en donde establezco que el plasma germinal es una sustancia alrededor de la cual se crean nuevas células y se da en la unión del esperma y el espermatozoide, y en donde, en contra de las creencias de mis tiempos, tomé la evolución como algo dependiente de las variaciones entre generaciones, algo que corroboraba la teoría de Charles Darwin. Su trabajo será recordado otra vez por la historia. El último personaje es medio siglo más adelante, pero su trabajo es usualmente opacado por el éxito de sus padres. Voy a ir al siglo XX para hablar con Irene Curie. Irene, cuéntame un poco de tu vida, de tus raíces y además de tu compromiso social. Hola, soy Irene Curie, hija de María y Pierre Curie. Nací el 12 de septiembre de 1897 en París, Francia. Tuve una educación básica en casa y con valores de autonomía. Presenté desde pequeña un talento con la facilidad a la ciencia gracias al ejemplo que tuve de mis padres. En 1914 ingresé para estudiar física y matemática en la Universidad de Sorbona, pero estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que tuve que abandonarlos y ayudar a mi madre a salvar la vida de numerosos heridos de guerra, ya que trabajé como enfermera radióloga en el año de 1916. Mientras que estuve allí, mi trabajo se extendió hacia el desarrollo de dispositivos de diagnóstico de rayos X en hospitales militares de Bélgica y Francia, y gracias a mi labor obtuve una medalla militar. Después terminé mi tesis doctoral acerca de los rayos alfa de polonio. Mientras que mi madre asistía al instituto de radio, conocí a Frederick, el cual fue mi asistente, y le enseñé las técnicas necesarias para trabajar la radioactividad en el año de 1924. En el año de 1926 me casé con Frederick Joliot y adopté el apellido Joliot-Curie. En cuanto a mi compromiso social, fue durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, ya que participé en la lucha del desarrollo social e intelectual de las mujeres, además de ser miembro del Comité Nacional de la Unión de las Mujeres Francesas y del Consejo para la Paz Mundial. Se dice que junto a Frederick hiciste importantes trabajos. ¿Acerca de qué eran y cuál crees que fue tu mayor creación? Bueno, tanto de manera individual y junto a mi esposo realicé importantes trabajos sobre la radioactividad, transmutaciones de elementos y en física nuclear. Que recuerde fue en el año de 1933 que demostramos la creación de los radioisótopos. Los radioisótopos son átomos de un elemento químico el cual emite radiaciones por medio de un bombardeo gracias a las partículas de boro, aluminio o magnesio, en el cual ciertos isótopos son átomos de un mismo elemento químico, son inestables y durante su descomposición emiten radiación. Y con el tiempo se comprobó que cualquier elemento que presentara uno o más átomos de
átomos estables podían presentar núcleos radioactivos. Él y yo conseguimos más de 400 elementos químicos nuevos que emitían radiación mediante un campo de radiación, no solo en física y química, sino también en medicina e investigaciones generales. Y fue en el año de 1935 que obtuvimos el Premio Nobel de Química por contribuir con la investigación nuclear. Muchas gracias. A pesar de que el plan inicial fue exitoso, la comunidad científica olvidó un detalle importante al realizar todo el plan para poder recuperar las historias perdidas. El cuerpo humano, aún después de la apropiada desinfección y las medidas sanitarias tomadas antes de realizar el viaje, siempre trae consigo microorganismos que comparten su historia evolutiva con los humanos, pues traemos bacterias y virus que para nosotros actualmente son inofensivos, pero hace miles de años no estaban tan evolucionados y por lo tanto causan más estragos. Grande fue la sorpresa de la científica entrevistadora cuando volvió a su tiempo al enterarse que los libros de historia debían de ahora en adelante incluir un dato importante. Euclides murió a los 70 años, no debido a las causas originales, sino a una infección que registros arqueológicos demostraron era una cepa del virus inofensivo del presente que causa el resfriado común.